hablaremos sobre la educación especial y la práctica educativa. En el episodio de hoy nos acompaña como primer invitado Gabriel, Jacel, Samantha y Noemí. Bueno, comencemos con una pregunta general. Para ustedes, ¿qué es la educación especial? Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme aquí para estar con ustedes cuatro. Bueno, según lo que es la educación especial, según lo dice la página del Estado de México, es el método de educación que ofrece sin discriminar y con equidad hacia las personas de cualquier tipo. Todo sea depende de lo que posea la persona, ya sea alguna discapacidad psicológica, alguna discapacidad motriz. Eso sería básicamente lo que es la educación especial. Está basado prácticamente a estudiantes con diferentes discapacidades para brindarles una mejor calidad educativa, a profesores de diferentes apoyos psicológicos, pedagógicos y terapéuticos. Y bueno, primero que nada, gracias por invitarnos. Y bien, como dicen los compañeros, que muchas veces nos centramos como en espacios o proyectos técnicos que no son, se enfocan más en lo emocional. Y yo creo que si se enfocara más en emocional y dejar que los alumnos sean como que autónomos, sabríamos mejor qué técnicas usaríamos emocionalmente. Bueno, gracias por invitarme. Entonces, la educación especial, estamos hablando de personas o estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad, trastorno o que son súper talentosos o destacados. Entonces, en esta educación no se trata de separarlos, sino de integrarlos a los grupos y buscar maneras en las que ellos puedan aprender y sentirse cómodos. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Ustedes cuáles consideran que son los principales desafíos en la práctica educativa en la actualidad? Ok, básicamente uno de los principales retos es que se falta lo que es el recurso, tanto material como la capacitación constante de los docentes, porque la gran mayoría vienen de una forma de educación diferente. No se está capacitado con la educación hacia una persona, por ejemplo, que le falta el dedo, que no escuche bien, que tenga no tenga una buena vista en comparación de los demás. Y hay veces que esos mismos profesores, por no querer estancar a los demás, dejan de prestar atención a esa persona para seguir adelante y se le empieza a dejar afuera, a aislar poco a poco a esa misma persona. Igual uno de los desafíos que se enfrenta es desacuerdo a veces o no entre el maestro y familia, porque entre el maestro le puede decir a la familia, su hijo pasa esto, pasa lo otro, pero a veces no le ponen atención o en este caso no es. Yo pienso que uno de los retos que enfrentan más estas personas es el estigma cultural que muchas veces se da en las escuelas. Actualmente, como con la inclusión, es como decir, ya no se debe de ver a estas personas mal, con lástima o de alguna otra manera. Con esto me recordé una situación que viví en la primaria, que se les voy a compartir. Tengo un familiar que igual es de necesidades especiales y cuando estudiábamos juntos recuerdo que el profesor como que no le daba, no era como que no le ayudaba a desarrollarse bien, como que sí, no se adaptaba a sus necesidades. Y todos mis compañeros eran como decirle, lo golpeaban o le decían de cosas que no podía. Y ciertamente él se lo fue metiendo en su cabeza. Y ahorita que estamos de grandes, todo el tiempo su autoestima fue como que es muy decaído, que sufre del tiempo. Pero ahora
he estado hablando con él, platicando y con su familia también, que también ha sido de mucho apoyo para él. Y sí, está yendo al gimnasio y tiene muchas metas por cumplir. Y eso es bueno porque como que ya se le quitó eso de la mente. Pero siento que ese es uno de los retos que, aunque no lo pareciera, todavía sí sigue pasando. Sí. Bueno, para mí uno de los desafíos son, el primero es qué tipo de discapacidad tienes, si es una, por ejemplo, intelectual o alguna física, por ejemplo, como comentó mi compañero, que tenga, por ejemplo, que le falte alguna pierna, algún brazo, o su discapacidad intelectual, que alguna parte de su cerebro no esté completamente desarrollada, como la motora, o, por ejemplo, el otro desafío para mí es que la familia no esté lo suficientemente preparada. ¿Por qué? Porque dicen que, o sea, si lo meten a una escuela, a lo mejor el niño se adapta. Pero lo que no saben es que los niños con necesidades especiales tienen que, pues, ir a una estimulación temprana, donde se les atienda, donde, pues, busquen mejorías para ellos, para que posteriormente en la escuela se puedan integrar. En cuanto a la escuela, que es otro desafío, que a veces no está suficientemente preparada con rampas, o que haya muchos escalones y no puedan subir, o que, por ejemplo, haya cosas que los puedan lastimar. Y en cuanto a los profesores que no estén lo suficientemente preparados, en cuanto a lengua de señas, que no sepan, por ejemplo, cuántos tipos de discapacidades existen o cómo se puede tratar a alguien que tienen en el aula. Lo que pasa es que a veces los profesores no están preparados, nada más, porque a veces en ocasiones, más en colegio, lo hacen nada más, escriben al niño y no se le avisa al maestro, saben que va a tener tantos niños con educación especial o especial con esto, hasta que el maestro tiene al niño en la evaluación inicial, es cuando se da cuenta y cuando se puede decir que se le avisa, pero no saben y no los preparan los maestros. Sí, no solamente es algo que se tiene que meter con la educación, engloba varias materias, psicología, pedagogía, incluso hasta sociología. Todas se tienen que poner juntas para poder entender a lo que es la persona. Sí, también estamos de acuerdo que la sociedad misma, pues sí, es un desafío también. Sí, muy limitante. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Bueno, más bien a sus experiencias con buenas prácticas educativas. Ok, con buenas prácticas educativas, yo quiero tomar como enfoque 4 puntos. Son 4 puntos que sigue lo que es una universidad en Estados Unidos, en donde no se excluye al estudiante, se deja entrar a lo que es a la oficina del profesor, hablar con él, se pueden tener clases tanto en forma privada, en áreas abiertas, y también no se adivina si el estudiante tiene la discapacidad o no, sino que se le da la oportunidad de participar sin empezar a excluirlo desde ese inicio. ¿Por qué? Porque no se sabe si esa misma persona va a poder hacer lo mismo o incluso va a poder llegar a ser mejor que la otra persona. Como una prueba. Hay una prueba psicométrica que incluso se hacen en México que te hacen de qué aprendes de esto, qué aprendiste el año pasado, qué aprendiste en tu casa, una especie de prueba psicométrica. Yo creo que aquí lo mejor es la colaboración entre docente y familia, porque si no están de acuerdo, pues no se llevan a ningún lugar. Y para mí es como que darle la voz y voto al alumno que tiene esta condición. Porque, como les mencionaba hace ratito, que muchas veces es de que el adulto decide qué hacer y cómo va a implementar su forma de ayudar o de enseñarle, pero tal vez esa no es la manera que él quisiera. Y por eso muchas veces existen personas con esta especialidad que se frustran. Es decir, no puedo hacer lo que tú me estás diciendo, pero igual como no le dan esa oportunidad de expresar lo que siente, es como que se estanca la Por persona. tanto, que lo escucha, que no puede, él no se puede limitar. Ok, como comenta mi compañera Nelly, las personas con una condición especial o discapacidad
son personas como nosotros, no son personas de otro mundo. Entonces yo creo que para empezar a transformar tanto la educación como, pues por decirlo bien, empezarlos a tratar de la manera en la que ellos se merecen. O sea, no todos tenemos los mismos derechos, nacimos, o sea, bajo las mismas, pues por así decirlo, condiciones, ¿no? Entonces, para un cambio significativo es empezarlos a tratar como lo que son, como personas, porque, o sea, no porque tengan, por ejemplo, síndrome de Down, porque tengan alguna discapacidad intelectual, porque la persona que sea de ruedas va a decir que sea menos inteligente que nosotros, porque, o sea, incluso si nos comparamos, o sea, no sabemos si una persona con síndrome de Down sepa más que yo. O sea, como una vez nos comentó el profesor, hay muchas personas con síndrome de Down, con silla de ruedas o con alguna otra discapacidad que ya son abogados, incluso que tienen doctorados, maestrías, o sea, y nosotros apenas estamos cursando una licenciatura, ¿no? Entonces creo que los sobrevaloramos como seres humanos. Pues, entonces para eso, supongamos, además vamos a lo que es inicio del siglo XX, por ejemplo. Es una persona con una discapacidad, no se le considera una persona. ¿Qué futuro tenía esa persona? Era no tener trabajo, no tener educación, pero por más fortuna, el sí. No tenía derechos. Prácticamente no tenía derechos. Tomando un ejemplo aquí en México, ¿qué fue lo que pasó al inicio? La revolución, por ejemplo. ¿Qué vino con ello? Personas ciegas, sordas, con alguna extremidad cortada o perdida por algún balazo, o no sé, por alguna discapacidad. ¿Y qué pasaba con esa persona? Pues se le empezaba a relegar, le decían no sirve para nada. Y ahí fue. Y es donde viene lo que es el artículo 3 de la Constitución, que menciona que la educación tiene que ser libre, gratuita y laica, sin ningún tipo de religión. ¿Qué trae esto? Que se dé lo que es la guerra contra la religión. Después de la revolución pone no recuerdo bien el nombre del presidente ahorita, y más adelante con todos los movimientos sociales, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, al acabar la Segunda Guerra Mundial, que se crean las Naciones Unidas, donde se crea la Carta de los Derechos Humanos también, y se comienza aquí en México con las escuelas para los discapacitados. Entonces empezó todo ese movimiento, pero no se incluían todavía todas las personas porque se seguía relegando a estas personas. No se les incluían en escuelas normales, sino que tenían sus propias escuelas. O sea, se estaba haciendo bien, pero al mismo tiempo se estaba haciendo mal, porque seguían excluyéndolas, pero ya se les empezaba a tomar poco a poco en cuenta. Pero la misma mentalidad que tenían las familias en ese momento no se les quitaba, sino que seguía esa mentalidad. ¿Algo más que quieran agregar para mejorar la práctica educativa? Yo creo que para mejorar la práctica educativa se tiene que también tanto educar como a la familia, se tiene que tiene que seguir educando al docente para que se quite esa mentalidad, porque uno puede decir ponerse en el lugar de la persona discapacitada. también igual ponerse en el lugar de la persona discapacitada y entonces para que no va a suceder de un día para otro. Esa es la triste realidad. No va a suceder de un brinco y ya. No, todo es un proceso. Sí va a haber vacas, va a haber altas, pero se va a lograr si se sigue dando lo que es algún curso, talleres para este tipo de personas y seguir incluyéndolas, porque incluso si la persona que los tiene que ayudar a incluirlos lo está discriminando, no está sirviendo de nada todo eso. Y no sé si se han dado cuenta, igual, o les ha tocado esa experiencia de que a veces nos encontramos a personas así y otras personas, nosotros como futuros educadores pues ya tenemos ese conocimiento, pero otras personas son como que de hacerles todavía los discriminan o les hacen algún gesto. Y eso sí es muy feo porque yo pues me pongo en el lugar de ellos y digo, han de sentir feo. Si nosotros que estamos pues así, Bien, ajá. no pues cuando nos hacen algo igual sentimos, oye, imagínense. Pero ojalá que con la inclusión y todo esto se haya Sí. Simplemente yo llevo unos años platicando a un niño a la unidad deportiva Rosarito y a dar vueltas, a ir porque corra, camine, depende de lo que en el momento él quiera, porque tiene autismo, como dice uno.
y la gente todavía voltea, pues quiere saludar, entonces como que la gente como que se hace a un lado. Incluso ahí en esa unidad, que es del gobierno, creo, ahí de la unidad deportiva, hay un lugar, es un cuarto, se puede decir un lugar especial para niños con diferentes capacidades, completamente cerrado. Jamás se usó, jamás se utilizó, tiene aparatos que les serviría de mucho apoyo a los niños, tan nuevos, con el plástico todavía, que jamás se usó. Jamás. Bueno, para cerrar, me gustaría pedirles una recomendación breve para los que nos escuchan sobre la práctica educativa. Ok, mi recomendación sería que no busquen a la persona a primera vista, porque no es bueno acusar a esa persona, sino que den la oportunidad, que la tomen en cuenta, porque esa persona los puede llegar a sorprender como no tienen idea. Prestarles atención a las necesidades que en realidad ellos necesitan. Es lo que principal para mí. Igual yo estoy de acuerdo con Gaby que dice que primero hay que ver a las personas y no a la discapacidad. Y darles, como les decía, como que la voz de que ellos puedan expresarse y que darse a conocer mejor. Y pues en cuanto a ese mismo relevo, o sea, es no sobrevalorarlos, darles un trato humano como se lo merece, dejar de lado que si no, o sea, que si por tener una discapacidad sabe menos que ellos o porque no sabemos, si en un escritorio va a saber más que nosotros. Respetar sus ideas, incluso hasta sus preguntas, porque a veces hacen preguntas, no fuertes, pero hacen preguntas diferentes que a veces no las contestamos o los dejamos a un lado, o igual también sus ideas, porque uno también pueden dar sus ideas y a veces no las respetamos. Sí, pues en lo personal también como que capacitarnos para saber cómo tratar a la persona. Pero no solo es capacitarnos, sino que la persona también quiera capacitarse, porque hay veces que la mente es tan cerrada Sí, pues. que la misma persona dice no, esa persona va a destacar a los demás y no lo va a seguir, sino que también se tiene que la persona que dar cuenta que se tiene que capacitar también a ella. Sí, pues para ponernos en el lugar de la otra persona. Y pues nada más yo, sería para cerrar yo mi parte, sería agradecerles, compartir ese espacio con ustedes cuatro y hablar sobre ese tema que está en estos momentos, no puedo decir que en la cúspide de su momento, sino que está resaltando muy fuertemente ahorita. Y pues gracias. Bueno, yo también les agradezco por acompañarnos en este nuevo episodio de Reflexiones Educativas. Y también les agradezco a los que nos escuchan.